Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a presentarles el sistema de control para una planta de granulación de nitrato de amonio. Los integrantes del equipo son Diana Carolina de Asa, Lina María Suárez y Mohamed Asif Iqbal, quien les habla. El proceso de producción de nitrato de amonio es bastante importante para diversas industrias como la de fertilizantes, explosivos, combustibles y de tratamiento de minerales. No obstante, en dicho proceso se tienen numerosas unidades de operación que requieren de condiciones especiales de trabajo, o bien un control riguroso de sus variables, ya que pueden haber reducciones en la calidad del producto final o representar un peligro para quienes operan la planta. En vista de lo anterior, para el presente trabajo se tuvo en cuenta para la realización de un sistema de control propuesto una de las unidades que más influencia tienen sobre la calidad y seguridad del proceso, el evaporador. A través del uso de la herramienta de modelación de Simulink de MATLAB con el fin de representar y resolver con mayor facilidad el modelo matemático del caso. El proceso de producción UHD comienza con una reacción de neutralización a 50 hasta 120 kilopascales y en un rango de 130 y 150 grados Celsius de temperatura. Entre amoníaco gaseoso y ácido nítrico ocurre esta reacción, en donde se forma el nitrato de amonio y también el agua. Después de salir del reactor, la solución se alimenta a un evaporador flash donde se retira parte del agua y se obtiene una corriente líquida de solución al 90%, la cual posteriormente se lleva a un evaporador en donde se espera concentrar dicha solución hasta el 97%. Luego, en la parte superior del evaporador hay un sistema de expulsión por vacío, el cual es controlado con el aire que entra al sistema. El diagrama de operaciones que parte de la solución de nitrato de amonio se muestra en la presente diapositiva. A continuación se muestra el diagrama de flujo de proceso global. La solución concentrada de nitrato de amonio se bombea a un tanque de agitación y de allí entra a la parte superior de un pulverizador para efectuar la granulación. En esta torre la solución concentrada se lanza desde la parte superior contra una corriente de aire. El aire es suministrado mediante un ventilador situado en el fondo de la torre. Se enfrían las gotas de forma esférica y se elimina parte de la humedad, con lo cual quedan granos húmedos. Los granos se llevan a un secador para ser secados y enfriados. De allí pasan a un secador donde los gránulos de nitrato de amonio rechazados son realimentados a la torre de granulación. Finalmente se llevan a un mezclador donde se añade un agente antiadherente para mejorar las propiedades físico-químicas. En este caso, los aditivos más usados son arcilla o tierra diatomeácea. Luego de ello se empaca. Los gránulos finales pueden tener un diámetro de alrededor de 2 hasta 4 milímetros de diámetro. De las unidades implicadas en el proceso se escogió el evaporador final de la solución debido a su gran importancia sobre la calidad y seguridad del mismo. A continuación se muestra un esquema que representa el funcionamiento de este equipo, en el cual se concentra la solución de nitrato de amonio del 90% hasta el 97%, removiendo 164 kilogramos de agua por hora. El calor necesario para evaporar y realizar esta operación es de 124,5 kJ por segundo. Y como medio de calefacción se utiliza vapor vivo que pasa a través de los tubos a una presión de 500 kilopascales. El evaporador opera a 140 grados Celsius y 100 kilopascales. El evaporador tiene un diámetro de 0,81 y una altura de 2,53 metros. El objetivo de este proyecto es diseñar un sistema de control para el nivel del evaporador y también se controlará la composición de salida del nitrato de amonio. Se escogió el nivel ya que esta variable siempre debe controlarse debido a su naturaleza no autorregulable y porque en el caso de un evaporador representa demasiado riesgo tener un nivel superior al recomendado, ya que comenzarán a evaporarse cantidades de agua superiores a las previstas en el diseño del equipo, aumentando el riesgo de elevar la presión y causar una explosión. El valor deseado para el nivel se fijará por heurísticas como el 70% de la altura total del evaporador, es decir, 1,77 metros.
Por otro lado, es de vital importancia controlar la composición, ya que en este proceso la pureza es un criterio de calidad del producto final y debe ser la correcta para que la corriente pueda salir y continuar el proceso en los siguientes equipos. El valor deseado sería el 0,97 requerido. Se determinó que el sistema contaba con 7 variables no especificadas: flujo y concentración del alimento, flujo y concentración de la corriente de salida del producto, flujo de la corriente de salida de evaporado, flujo, temperatura de la entrada de vapor vivo y el nivel del evaporador, y que se contaba con 3 ecuaciones principales: balance de materia global, el balance de materia por componente de nitrato de amonio y el balance de energía global. Por lo tanto, los grados de libertad son 4, de los cuales 2 variables son perturbaciones: la composición inicial y el flujo de alimento. Dado lo anterior, el número de variables a manipular son 2, y se propone por ende manipular el flujo de entrada de vapor vivo para controlar la composición y manipular el flujo de salida de la solución concentrada para controlar el nivel. Para desarrollar el modelo dinámico del evaporador, se realizó el balance de masa global no estacionario para la solución de nitrato de amonio, donde la variable a controlar es el nivel del tanque. Por esto se quiere conocer el cambio de la altura del tanque en el tiempo. Allí se relacionan los flujos de masa de entrada al evaporador, así como los flujos de salida del evaporado, cuya expresión se obtuvo del balance de energía. Y también se relaciona el de la solución concentrada de nitrato. La ecuación dinámica para el nivel se muestra a continuación. Por otro lado, se realiza un balance de masa del componente en solución, con el cual se relaciona la segunda variable a controlar, en este caso la composición de salida de la solución de nitrato de amonio. Téngase en cuenta que se supuso una densidad constante y que es por ello que ésta se cancela en la ecuación 2. Asimismo, el término que expresa el evaporado en la ecuación 1 sale del balance de energía, en donde se toma como temperatura de referencia a la temperatura del evaporador. Se suponen también temperaturas de entrada y de salida constantes. El valor del Cp se toma como una constante y el valor del calor latente también, para un vapor de agua a 100 kilopascales. Inicialmente se tomó en cuenta que el flujo de salida del condensado era igual al coeficiente de descarga por la raíz de H por Y, donde Y es la apertura de la válvula. En cuanto a las constantes y variables descritas anteriormente en las ecuaciones 1 y 2, se establecen los valores conocidos. Entonces, H es la altura del nivel del líquido en el evaporador, donde nuestro valor objetivo van a ser los 1,77 metros. A es el área de la base, es decir, 0,53 metros cuadrados. Rho es la densidad de la solución, 1281 kilogramos por metro cúbico. X es la fracción de nitrato de amonio a la salida, donde el valor objetivo es de 0,97. Fout es el flujo de salida de nitrato de amonio concentrado, donde el valor inicial se tomó como 0,0455 kilogramos por segundo, pero es una variable a manipular. F sub F es el flujo de entrada al evaporador de nitrato diluido, donde se tomó como valor inicial 0,00051 metros cúbicos por segundo. Este valor es susceptible a una perturbación. X sub F es la fracción de nitrato diluido, que se espera sea 0,9, pero también es susceptible a perturbación. M sub S es el flujo másico de vapor vivo, que se tomó como valor inicial el 0,05552 kilogramos por segundo, pero es una variable también a manipular. Lambda sub S es el calor latente del vapor vivo a la presión de trabajo, que son 2256.54 kJ por kilogramo. T sub S es la temperatura de flujo de entrada al vapor, que es el fluido de calentamiento, que está a 140 grados centígrados. T sub F es la temperatura de flujo de nitrato diluido, que serían 122.55 grados centígrados. Dx de T es el cambio de la composición de nitrato de amonio. dH de T es el cambio del nivel del evaporador. Cp es el calor específico de la solución, que es 1,91 kJ por kilogramo por grado Celsius. Y pues, como se puede observar del modelo obtenido, se tienen dos ecuaciones diferenciales que dependen entre sí, pues el valor de nivel calculado con la primera ecuación debe ser posteriormente alimentado de la segunda. Asimismo, el flujo de salida está ligado a ambas expresiones, por lo que se espera que una perturbación fuerte en la composición afecte considerablemente el flujo de vapor vivo alimentar y por tanto la tasa de evaporación, lo que a su vez afecta el nivel y por tanto el flujo de salida. Este sistema fue planteado en Simulink, como se ve a continuación.
Aquí se muestra la simulación en su estado más primitivo, en donde los valores de entrada de las ecuaciones se establecieron como constantes que a través de diferentes operaciones matemáticas iban construyendo las dos ecuaciones. De allí que se observen dos salidas que son el de la derivada del nivel y la derivada de la composición, a las cuales fue necesario pasarlas por un integrador para obtener finalmente los valores y no las derivadas. Aquí se observa la evolución de la simulación respecto al caso anterior. Ya se tiene un lazo feedback, que es el de nivel, y un lazo abierto, que es el de composición. En el feedback de nivel se establece el valor deseado en 1,77 metros y se calcula el error respecto al valor actual del nivel mediante un sumador. Este posteriormente entra al controlador PID, del cual sale una señal que se normaliza mediante una saturación. La señal de salida del saturador representaría, por tanto, el porcentaje de apertura de la válvula del flujo de salida y luego, al multiplicar este valor por la ganancia, o sea, el flujo de valor máximo que puede pasar a través de la válvula, se obtiene entonces el valor del flujo de salida, por lo que ya no es necesario calcularlo a partir del coeficiente de descarga como se hacía inicialmente. Aquí se observa cómo queda finalmente el sistema con lazo cerrado. Ahora existe otro controlador PID para la señal de la realimentación de la composición de salida. Se compara el X obtenido de la solución de la ecuación con el valor deseado de 0,97 y se calcula el error, el cual al entrar al controlador PID envía la señal de apertura de válvula necesaria para el flujo de vapor vivo que entra. Para realizar el análisis en lazo abierto se decidió solo hacerlo para el control de concentración, esto debido a que el nivel es una variable no autorregulativa y al utilizar un lazo abierto en este caso, el nivel aumentaría o disminuiría completamente sin cota. Por esta razón se procedió a realizar el lazo abierto solamente para el control de concentración de salida de solución de nitrato, con una perturbación en el flujo de vapor vivo. Se asignó entonces una función escalón en Simulink a este flujo, indicando un cambio desde 0.0551 kilogramos por segundo, que es el valor que se requiere de vapor vivo, y se llevó a un flujo menor de 0.0455 kilogramos por segundo. Este cambio se realizó a los 1400 segundos desde el tiempo inicial. A continuación se puede apreciar la función escalón planteada. El siguiente paso fue calcular los parámetros, el tiempo muerto θ y la constante de tiempo tau a partir del método de Smith. Inicialmente se calcula el 28% y el 63% de delta Y y a partir de allí se leen el tiempo que corresponde a cada valor como se muestra a continuación. Para los valores estimados de tiempo, al realizar los cálculos se obtuvo un θ igual a 100 segundos y una constante de tiempo tau igual a 600 segundos. Con estos datos y el método heurístico de Ziegler y Nichols para sintonizar controladores, se calcularon los datos para controladores P, PI y PID en lazo abierto, con un R igual a 0.166 que se encuentra dentro del rango establecido. La apertura de válvula se encontraba entre un 60% al 49%. La ganancia del proceso fue de delta Y sobre delta U igual a 8.72 por 10 a la menos 4. En la tabla de la diapositiva se observan entonces los parámetros calculados mediante la sintonización de Ziegler y Nichols. Bueno, ahora vamos a hablarles sobre la parte de instrumentación. Nosotros elegimos una válvula, un tipo de válvula y dos sensores. La válvula para poder controlar el flujo. En este caso elegimos una de diafragma tipo 14. Esta válvula soporta altas presiones y garantiza pues que se pueda evitar la corrosión debido a que es anticorrosivo. Y sabemos que estamos trabajando con una sal, entonces ese riesgo de corrosión. Tenemos un sensor de nivel que es el con el que vamos a medir el nivel del evaporador. Este pues resiste a altas temperaturas, es impermeable y también es anticorrosivo. Es fácil de instalar. Por otro lado tenemos el sensor digital. Este sensor mide la conductividad y bueno, debido a que estamos midiendo la concentración, como tal queremos medir la concentración, este sensor nos garantiza que al medir la conductividad podamos luego de esto conocer la concentración a la que está saliendo el flujo de nitrato de amonio concentrado. Bueno, tenemos el diagrama de instrumentación donde ubicamos las dos válvulas. Entonces, en este caso, mostramos que se quiere controlar el nivel del evaporador manipulando la corriente de salida de solución concentrada mediante la válvula que se presenta aquí.
Y por otro lado también tenemos el control de la composición de salida de solución de nitrato mediante la manipulación del flujo de entrada de vapor vivo. Bueno, por otro lado, nosotros realizamos esta sintonización en Simulink y realizamos un análisis de los tres controladores, digamos que cambiando los valores de la ganancia del tiempo derivativo del tiempo integral para conocer cuál se ajustaba mejor al modelo que teníamos. Entonces, inicialmente realizamos esto para poder controlar el nivel. En la parte superior podemos ver la manipulación de la válvula. Estamos de 0 a 1. Mientras que en la parte superior podemos ver cómo está variando el nivel con respecto a esta apertura de válvula que tenemos acá. Entonces, inicialmente trabajamos con un controlador tipo P proporcional. Sin embargo, en este caso, esta fue bueno, estas son las tres que mejor comportamiento tuvieron como tal. Sin embargo, la proporcional, por más de que cambiamos la ganancia, disminuía o aumentaba, nunca como tal se encontró cercana al set point. De hecho, estaba mucho más lejana y por eso no se alcanza a apreciar en la gráfica. Es decir, que hay un error bastante grande. Por otro lado tenemos el controlador proporcional integral. En este utilizamos una ganancia pequeña, una ganancia de 1, mientras que el tiempo integral fue pequeño, mientras que la ganancia KC fue alta. Y con esto obtuvimos la mejor sintonización para este caso. En este caso tenemos una ganancia KC de 700 y podemos apreciar que hay algunas oscilaciones, pero el sistema se encuentra en su set point. Genera oscilaciones. Esto ocurrió prácticamente en todos los datos que pudimos apreciar al cambiar la ganancia y el tiempo integral. Sin embargo, ya con el PID pudimos ajustar este error de acá. Entonces ya se encontraba en el valor del set point y además no generaba oscilaciones a través de este valor, sino que ya se encontraba constante, se estabilizaba un tiempo derivativo de 0 en este caso. Sin embargo, sí hubo un cambio y con los mismos valores disminuyendo el tiempo integral y aumentando un poco la ganancia. Bien, para este caso se realizó una perturbación en el flujo de entrada de solución diluida. Entonces el valor fijo que queremos es 0,0051 metros segundo. Sin embargo, se hizo la perturbación a 0,0008 metros cúbicos segundo. Esta perturbación se realizó a los 2000 segundos, como se puede observar aquí. Y a partir de allí lo que hubo fue como una oscilación y con el controlador, con los valores que teníamos establecidos, se pudo controlar esta perturbación. Luego regresó al valor del set point. Bueno, también se realizó para la composición el mismo análisis de sintonización para cada uno de los tipos de controladores. En este caso, para el controlador proporcional, se vio que había digamos que aunque no teníamos el modo integral, el valor fue muy cercano al del set point. Entonces, se podría decir que este controlador es una buena opción solo en el modo proporcional. Sin embargo, pues para un análisis y para un control más riguroso, el proporcional integral es el que nos proporciona ese valor exacto que queremos
de composición a la salida del nitrato. Entonces aquí podemos observar, aunque aquí había un pequeño error, entonces aquí tenemos digamos, algunas oscilaciones. Sin embargo, aquí ya nos encontramos en el set point. Por otro lado, en el proporcional integral derivativo, básicamente ocurría lo mismo que en el proporcional integral, por lo cual se podría decir que los óptimos están entre el proporcional y el proporcional integral. En este caso, seleccionamos el controlador proporcional integral. También realizamos una perturbación. Lo que hicimos fue cambiar la concentración que estaba entrando de nitrato. Entonces, para esto realizamos una perturbación de 0,85 en el tiempo de 2000 segundos. Entonces, aquí podemos apreciar también que hay una variación y al sistema le toma un buen tiempo volver a estabilizarse. Sin embargo, lo hace muy lentamente y finalmente llega a estabilizarse nuevamente en el set point, que es a la concentración de salida que queremos, que es de 0,97. Por otro lado, también fue posible observar que a concentraciones de 0,8, perturbaciones de 0,8, el sistema como tal se desestabilizaba y pareciera que el modo integral no estuviera como tal realizando su función. Entonces, por esto decidimos aumentar a los valores que ya teníamos sintonizados antes, aumentamos el tiempo integral y ya con esto se pudo ajustar este error. Bien, como conclusión tenemos que básicamente el mejor controlador en el caso de nivel fue el control proporcional integral derivativo, ya que se consiguió una sintonización muy buena sin generar oscilaciones y llegando al set point bastante rápido. También podemos decir que para el nivel, pues el mejor controlador en este caso fue el proporcional integral. Y por otro lado, también podemos concluir que en este proceso, para poder medir la concentración, se necesita el sensor de conductividad, porque realmente no hay como tal un sensor que mida directamente la concentración. Entonces, en este caso, tenemos que medir la conductividad para poder llegar al valor de concentración, a saber el valor de concentración. Muchas gracias.